Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Evangelio según San Lucas. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima del mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empieza a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra es lo como vive, por siempre eterna. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. La Iglesia inicia hoy el tiempo que se llama de Adviento, que es de preparación para la venida del Señor. Es, de alguna manera, esperar para que el Señor venga a nuestras almas. Fíjense que la Iglesia, cuando celebra el tiempo de Navidad y de Adviento, primero celebra la primera venida del Señor al inicio de la historia de la salvación, cuando el Señor vino en Nazaret, en Belén de Judá, y allí fue recibido por aquellos que lo esperaban, porque esa primera venida del Señor, que es histórica, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tuvo un adviento de preparación, porque los hombres, sobre todo en el antiguo Israel, estaban esperando a que el Señor viniera e inundara la historia de plenitud, de nuevo significado. Por eso es que esa primera venida del Señor y ese primer adviento dividió la historia de la humanidad en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando el Señor vino, las cosas adquirieron un significado y una plenitud diversa. Uno se da cuenta, por ejemplo, nuestros indios, antes de que ellos se encontrasen con Jesucristo, uno se da cuenta en la oscuridad, en la angustia, en la especie de esclavitud con que vivían, sacrificios humanos. Era una de las características, por ejemplo, del Imperio Maya. Cuando Jesucristo llegó al corazón de nuestros indígenas,
ellos descubrieron nuevos significados, nueva plenitud. La vida, en el caso de nuestros indígenas, fue una vida antes de Cristo y después de Cristo. Porque el mundo es distinto desde que Jesús pisó esta tierra y nos abrió este camino nuevo, que es Él mismo. Por eso la Iglesia, durante este tiempo de Adviento y Navidad, está recordando el primer Adviento histórico y la primera venida del Señor, la primera Navidad. Un poco para que sea para nosotros como una especie de ejemplo y modelo de lo que tiene que ser la segunda venida del Señor, el segundo Adviento, que es el actual, porque el Señor vino, pero el Señor viene a tu corazón, y tú tienes que estar preparado para recibirlo. Tienes que estar en actitud de Adviento, de darte cuenta que cuando Cristo falta en el corazón del hombre, cuando el Señor no ha venido a mi alma se encuentra, mi vida humana, no descubre la plenitud y el significado pleno, total, porque Jesucristo me da respuesta total, no parcial, a todas las inquietudes y problemas del corazón del hombre. Cualquier otra respuesta, sea el dinero, sean los placeres, sea el poder, sea lo que el mundo puede ofrecer, siempre son respuestas parciales. Solo el que se encuentra con Jesucristo, solo el que deja que Jesucristo se meta en su vida, solo ese descubre respuesta total, plenitud y significado a su vida humana. La muerte, la vida, el triunfo, la derrota, todo adquiere su significado verdadero, pleno. Una victoria sin Cristo es semilla de futuras derrotas. Un joven que adquiere, que se hace abogado o médico, o que triunfa en el deporte, si en su corazón no está Jesucristo, ese triunfo no lo sabe vivir en plenitud. Por eso, ese primer Adviento y esa primera venida del Señor, Navidad, me recuerda que la Navidad y el Adviento surge cada día en el corazón de un ser humano, y que lo que pasó en la historia de la humanidad, en la cual la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, también sucede en la vida de cada uno de los que aceptan a Cristo en su corazón. Surge Navidad, el Adviento y la espera es colmada con plenitud. Y comienza mi vida a ser una vida antes de Cristo y después de Cristo. Y la vida después de Cristo es distinta, es llena de plenitud. Es lo que dice ese himno afroamericano. Yo estaba ciego, pero comencé a ver. Yo estaba perdido e encontré. Gracia maravillosa. Y es precisamente eso cuando Jesús viene a mi alma. Y por eso la Iglesia no solo celebra el Adviento histórico y la Navidad histórica, sino también celebra el Adviento y la Navidad actual en la vida de cada creyente. Por eso es que ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país, ustedes imagínense, estamos celebrando en Puerto Rico y en el mundo esta llamada a tomar conciencia ante el contagio de la enfermedad del SIDA. ¿Qué tiene que decirnos Jesucristo ante una enfermedad, una epidemia devastadora, que en el caso de Puerto Rico, desde el 1981, cuando fue el primer caso en nuestro país, han muerto más de 24.000 personas en Puerto Rico? Ninguno de nosotros puede decir que no conoce un familiar o una amistad cercana que no haya muerto fruto del contagio de esta enfermedad devastadora.
¿qué respuesta da la iglesia? La iglesia no puede permanecer en silencio ante respuestas inadecuadas para evitar el contagio de esa enfermedad. La iglesia tiene una respuesta que es el autocontrol dignificante y la fidelidad en el contexto del matrimonio. Y alguno puede decir, como ustedes han escuchado, pero esa no sería una respuesta inadecuada e ineficaz. ¿No tendríamos que buscar más alternativas modernas para, entre comillas, para responder a una epidemia tan devastadora que aunque hoy en día la enfermedad, el SIDA, no es una enfermedad de muerte precisamente por los adelantos que la medicina ha aportado? Pero ¿qué respuesta la iglesia da? Es que la iglesia se queda por decirlo así, en respuestas arcaicas, en respuestas llenas de tabú y perjuicio, cuando la modernidad exige nuevos caminos. Y sobre todo, cuando ustedes han escuchado, y tal vez no tengo la oportunidad de exponer con claridad, ya les prometo otra carta, así como la primera era sobre este asunto, mucho más amplio. Porque detrás de esto no es solamente una eficacia para no contagiarme, tiene que haber todo un proceso educativo. Al modo como la iglesia entiende que la educación debe dignificar el corazón de un joven o de un adulto. Pero de nuevo, aunque no tengo tiempo de exponer, y tal vez este no es el lugar más adecuado, sí tengo que decir algo. Ustedes han escuchado esta campaña en la que ellos, el Departamento de Salud, a través de la subsecretaria de Salud del gobierno actual, ha decidido ir a los lugares donde ellos llaman lugares a riesgo. Es decir, donde van sus hijos, donde van las personas, que son las discotecas, los centros comerciales, etc. Lugares que ellos entienden que son lugares a riesgo, para distribuir el uso de profilácticos. Ustedes, sin duda, con cualquier mentalidad espontánea, pueden decir, padre, es que ese es un modo eficaz. Miren, yo les recomiendo a ustedes, porque a veces las informaciones parciales nos hacen tomar decisiones desacertadas. La Administración Federal de Comida y Medicamentos, que ustedes saben que tiene que ver, todo medicamento o toda comida tiene que tener el sello de esta institución federal, porque las revisa, las analiza y las aprueba. Yo quiero que ustedes entren, y perdonen la delicadeza tal vez de hablar de un tema delicado tan rápidamente, en una población, aquí ustedes creyentes, tan distinta, que hay niños, jóvenes y adultos. Yo les recomiendo entrar a la página y no creerme a mí. Ustedes en esa página cliquen en la parte donde se habla sobre el SIDA y el uso de profilácticos, en concreto el uso del condón. Y miren, dos estudios que ellos aprueban, aunque ellos dicen esto es eficaz, sin embargo añaden, en los dos estudios que hemos hecho, la eficacia del uso de estos métodos demuestra en uno que es eficaz 90 o 95%, y en el otro dice es eficaz un 80%. Es decir, para ponerlo en arroz y habichuela, hay un 10% de probabilidades que la persona, aunque use estos métodos artificiales, quede contagiada. Y en una de las pruebas dice un 20%. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes creen que es responsable empujar a un ser humano a una especie de ruleta rusa en la cual no sabemos si tú vas a caer en el 20 o en el 10 o en el 5? Por eso es que la iglesia insiste
con responsabilidad de que el único medio eficaz 100% es precisamente educar a nuestros jóvenes y niños en la belleza de la virtud. Es hacerle descubrir la belleza del bien que seduce la libertad humana. La iglesia no habla de represión. La iglesia habla de autocontrol dignificante educativo, de que uno actúe con responsabilidad en el uso de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Ella no es que está arcaica, porque uno puede decir, pero es que vivimos tiempos distintos. Es que precisamente no hay un camino corto. Tú no le puedes decir a un niño, simplemente con el miedo, no hagas lo malo, enséñale a hacer lo bueno. Estados como Utah, yo siempre me acuerdo de un programa que ellos desarrollaron, precisamente para enseñarle a los jóvenes, y también estaba dirigida a la población en general, de que el don de la sexualidad humana debía ser utilizada en el contexto del matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. La eficacia fue que se bajaron los embarazos precoces casi al cero, precisamente porque en las instituciones públicas y privadas se comenzó esa campaña educativa. Descubre la belleza de la fidelidad. No descubre el miedo a las consecuencias. Por eso es que la iglesia, en este tiempo de Navidad y Adviento, donde nosotros nos deseamos felicidades, donde nosotros nos deseamos que el año nuevo sea próspero, esas palabras que pueden ser huecas, ambiguas, sin contenido, la iglesia te está diciendo es que Jesucristo es la felicidad. Jesucristo es la prosperidad del año nuevo. Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo y de los valores que implica el seguimiento de su persona, está la felicidad y la prosperidad del corazón del hombre. El simplemente estar dando respuestas parciales a problemas complejos es donde nos encontramos en esta especie de atolladero, de este callejón sin salida que nosotros tenemos como sociedad. Así estaba el mundo antes que Jesucristo viniera, en una especie de atolladero y de calle sin salida. Cuando Jesús vino al corazón de la historia humana, el mundo cambió. Se hizo un mundo distinto, se abrieron caminos diversos, se descubrió que el hombre no tiene que vivir en miedo, sino que tiene que descubrir la belleza del bien que seduce. Yo nunca hablo, por decirlo así, yo no simplemente hablo del pecado, qué horrible es el pecado y qué terrible el infierno, sin duda lo es. Yo le hablo de la belleza, de que cuando uno se encuentra con Jesucristo, como se encontró María en Belén y San José, los pastores, los reyes, cuando uno se encuentra con Jesucristo, cuando uno se encuentra con esa perla preciosa y ese tesoro escondido que se llama Jesucristo, y uno se deja seducir por Él, uno descubre felicidad, prosperidad, uno descubre la libertad que el corazón humano aspira, uno descubre caminos nuevos, uno se da cuenta que la vida está hecha para servir y que la felicidad del hombre está más en dar que en recibir. Uno descubre cosas nuevas cuando uno deja que Jesucristo se meta en nuestra vida y uno experimente Navidad y uno experimente Adviento. Por eso, sí, ¿cuál es el camino que la iglesia ofrece en este tiempo de Navidad que nos invita a ser solidarios y a compartir? Porque no es... Qué buen tiempo que esta campaña de tomar conciencia ante la tragedia que supone esa enfermedad es también un tiempo para tomar esperanza y ser solidarios, pero con una compasión que tiene que estar anclada en la verdad, porque compasión sin verdad es complicidad.
Y es lo que tantas veces nosotros vemos en las mamás que son compasivos con sus hijos criminales, pero no distinguen entre ser mamá y ser cómplice. La iglesia, que es mamá, anclada en la verdad, no puede callar, ser cómplice del mal, sino proponer la belleza del bien. Por eso, sí, nosotros recordamos el primer Adviento y la primera Navidad. El Señor nos invita a esta segunda venida, segunda Navidad, segundo Adviento, porque viene a tu corazón. Pero la iglesia también nos habla de la segunda venida del Señor al final de los tiempos, como nos enseña el Evangelio de hoy. Porque sin duda, el mundo como tú y yo lo conocemos terminará. Este mundo, esta manera de ser mundo será distinta, porque cuando venga el Señor, brotará el cielo nuevo y la tierra nueva, donde habita, donde tiene su morada la santidad. ¿Cómo será ese mundo? No lo sabemos, porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Sabemos que este mundo, que tal como lo conocemos, desaparecerá, terminará. No es la catástrofe que presentan los mayas supuestamente en esas profecías mayas. No será de destrucción, sino de algo nuevo va a surgir. No sabemos cómo será, sabemos que esto desaparecerá. El sol tal como tú lo ves, la tierra tal como tú la vives, las relaciones con los demás, va a desaparecer. Y por eso nosotros estamos en esperanza, porque va a ser de liberación. ¿Por qué? Porque Dios va a inundar nuestra historia. Aquellos que lo rechacen por toda la eternidad vivirán en un mundo sin Dios, que es el infierno. Aquellos que acepten a Dios en sus vidas desde hoy, desde ahora, y que se acerquen a la confesión y a la Eucaristía para tratar al Señor, para reconciliarse con Él, se inundarán de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que supone tener a Dios en el corazón y supone tener a Dios en la historia. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a experimentar con la segunda venida del Señor, cuando el Señor vuelva en toda su gloria. Y nosotros, en nuestra parroquia, estamos ahora celebrando algo especial, porque, claro, hemos hablado de tantas cosas, hablamos del contagio, hablamos de, etcétera, de la primera, segunda venida, pero ahora le voy a poner la guinda del pastel, lo último, que le vamos a poner. Miren ese sagrario hermoso que vamos a bendecir después de la oración de los fieles. Precisamente porque la Eucaristía es para nosotros la Navidad continua. Es siempre el Señor viene a mi alma, a encontrarme con la plenitud. Y el sagrario es signo de nuestra fe, porque miren, la fe se tiene que hacer carne, visible. Yo no puedo decir que amo a una persona si yo no lo manifiesto externamente con obra. Imagínense un novio o una novia, un esposo o una esposa, que no se manifiestan nunca cariño, nunca se hablan, nunca le da una flor, nunca le compra un BMW, ¿Qué clase de amor es ese? Que si no se manifiesta, porque obras son amores y no buenas razones. Pues la iglesia aprendió de Dios que el amor se tiene que hacer carne, visible. Y por eso es que nosotros los creyentes, a través de lo visible, nosotros nos elevamos al amor de lo invisible. Este sagrario hermoso que ustedes ven ahí quiere manifestar nuestra fe de que Él está allí y nos quiere invitar a, detrás de eso externo, de esa belleza, de eso que nosotros le estamos manifestando con símbolos, con belleza, etc. Estamos diciendo, Él está aquí, es el Dios de la belleza,
que seduce al corazón humano, que cuando el hombre se encuentra con Dios, todo lo considera basura con tal de ganar a Jesucristo. Eso es lo que tú vas a encontrar allí en ese sagrario hermoso que ahorita vamos a bendecir en nuestra comunidad, para que sea lugar de oración. Así que le pedimos a la Virgen María, primer sagrario viviente, que nos ayude a recibir al Señor con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo recibió en Nazaret. Así sea. Amén.